Epístola de San Pablo a los Romanos. Capítulo 5. Versículos del 15 al 21. Estos bienes exceden de mucho a los daños que nos causó el pecado de Adán. 15. Mas no es el don como el pecado. Porque si por el pecado de uno murieron muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un solo hombre, que es Jesucristo, abundó sobre muchos. 16. Y no fue el don, como el pecado por uno. Porque el juicio a la verdad fue de un pecado para condenación. Mas la gracia fue de muchos delitos para justificación. 17. Porque si por el pecado de uno reinó la muerte por un solo hombre, mucho más reinarán en vida por un solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don y de la justicia. 18. Pues como por el pecado de uno solo cayeron todos los hombres en condenación, así también por la justicia de uno solo, irán todos los hombres en justificación de vida. 19. Porque como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron hechos pecadores, así también serán muchos hechos justos por la obediencia de uno solo. 20. Y sobrevino la ley para que abundase el pecado. Mas allí donde abundó el pecado, abundó mucho más la gracia. 21. Para que como reinó el pecado para muerte, así también reina la gracia por justicia para vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Comentarios. 15. Mas no es el don como el pecado. 1. Porque si por el pecado de uno murieron muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un solo hombre, que es Jesucristo, abundó sobre muchos. 1. Parecía natural que el apóstol volviese a tomar aquí la comparación que comenzó en el versículo 12 más habiendo dicho en el versículo 14 que Adán era la figura de Jesucristo, parece que se reprehende a sí mismo, haciendo ver antes de pasar adelante que los bienes que nos granjeó Jesucristo son mucho mayores que el mal que nos causó Adán. Y así dice, es grande la diferencia que hay entre la gracia que comunica el nuevo Adán, y el pecado del viejo que contraen todos los hombres que nacen, y que los sujeta a la muerte, puesto que la gracia, en aquellos a quien se comunica, causa efectos más estupendos para el bien, que el pecado de Adán para el mal. El plures aquí no es comparativo. 16. Y no fue el don. 1. Los bienes que recibimos por la gracia de Jesucristo. Como el pecado por uno. 2. Texto griego, dienos amarteis santos por uno que pecó. Porque el juicio a la verdad fue de un pecado para condenación, mas la gracia fue de muchos delitos para justificación. 3. Porque si el delito de uno solo nos hizo culpables desde que fuimos concebidos, y por esto nos condenó Dios a la muerte, y a todas las penas que la preceden y que la acompañan, la gracia de la justificación nos es comunicada por los méritos de Jesucristo, no solo después de aquel primer pecado, que hemos contraído en Adán por nuestro primer origen, sino después también de una infinidad de pecados actuales que hemos cometido. 17. Porque si por el pecado de uno reinó la muerte por un solo hombre. 1. Esta es una consecuencia del versículo precedente. Mucho más reinarán en vida. 2. Eterna y bienaventurada. Por un solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don. 3. Manuscrito, de Donadío. 18. Pues como por el pecado de uno solo. 1. Texto griego, dienos paraptómatos por un pecado. Dienos dikeómatos por una justificación. Aquí vuelve a tomar el apóstol la comparación del versículo 12 entre Adán y Jesucristo, la cual se reduce a este punto capital, que la justicia y la obediencia de Jesucristo han dado la salud y la vida a aquellos a quienes el pecado y la desobediencia de Adán habían precipitado en la muerte y en la condenación. En el versículo 12 dice que el pecado entró en el mundo por un hombre solo, y habla de solo Adán, porque aunque Eva contribuyó en su manera a la propagación del pecado. Pero el apóstol lo atribuye al hombre como cabeza y primer principio que es de esta propagación. Prosigue diciendo que por el pecado vino la muerte, esto es la del cuerpo y la del alma, que es el mismo pecado. Añade que la muerte pasó a todos los hombres, esto es, que todos los hombres que descienden y descenderán de Adán hasta el fin del mundo por la vía de la generación ordinaria, están sujetos y quedan condenados a morir por aquel solo en quien,
Como cabeza, principio y raíz del género humano, pecaron todos, y en cuya naturaleza corrompida han contraído todos los hombres, y continuarán contrayendo de padres a hijos el pecado original, al paso que por la generación vayan participando de esta naturaleza corrompida, al modo que el vicio que se halla en la raíz de un árbol, se comunica a todas sus ramas y frutos. Quedando preservada de la común culpa la Beatísima Virgen María. Concilio de Trento, sesión quinta. Cayeron todos los hombres en condenación, así también por la justicia 2, de uno solo, irán todos los hombres en justificación de vida. 2. Por el mérito de la justicia y de la santidad de un solo hombre Dios, reciben los hombres la remisión de los pecados, la justicia interior, la santidad que los conduce a la vida eterna. 19. Porque como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron hechos pecadores, así también serán muchos hechos justos por la obediencia de uno solo. 1. Todos. Manuscrito por el desobedimiento. Y después obedecimiento. 20. Y sobrevino la ley, 1, para que abundase el pecado. Mas allí donde abundó el pecado, abundó mucho más la gracia. 1. La ley fue puesta entre el pecado de Adán y la redención de Jesucristo, y bajo de ella se cometieron mayores pecados, y en mayor número que los que habían sido cometidos desde Adán hasta Moisés, no porque el fin de la ley fuese que se multiplicasen los pecados, antes por el contrario fue dada para poner freno al desarreglo de los hombres. Mas como la ley, cuando es sola, no hace más que irritar los malos deseos, el designio que tuvo Dios dando la ley, fue el de humillar el orgullo del hombre convenciéndole con sus propias caídas de la extremada flaqueza a que le había reducido el pecado, y haciéndole conocer que tenía necesidad de otro remedio más poderoso que la ley para ser curado de sus llagas. San Agustín y Santo Tomás. 21. Para que como reinó el pecado para muerte, así también reine la gracia por justicia. 1. Cuyo principal efecto es purificar los hombres de sus delitos, y poner en su corazón deseos eficaces de vivir santamente, para que lleguen a la posesión de la eterna felicidad en la gloria por los méritos y gracia de Jesucristo.